Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Helen y seguimos con el tema del perdón, que es un tema muy vasto, tal vez hasta infinito, porque infinitas son las posibilidades, infinitas son las cosas que se pueden o no perdonar, pero es muy importante saber que al otorgar el perdón, no le estás haciendo un favor a la otra persona, sino el favor te lo estás haciendo tú. ¿Por qué? Porque te quitas la carga mental y emocional de seguir dándole vuelta a un rollo de algo que ya pasó. Si tú te das cuenta, ya esa situación se terminó. Y entonces cuando tú dices, ya se terminó esa situación, ya hace años que se fue, pero yo sigo pensando en el trauma que me causó y sigo sufriendo y sigo en el dolor y en el resentimiento y en el coraje y en la ira y en las ganas de venganza y todo eso, a quien no estás ayudando es a ti, porque la otra persona a lo mejor ya hasta se le olvidó. Y también es importante comprender que para que nosotros también podamos perdonar, uno de los ingredientes importantes es reconocer la naturaleza del otro, la naturaleza del violador, del agresor, del mentiroso, del infiel, de la persona que nos traicionó. Y saber que muchas veces esa naturaleza los hace ser como son y les hace ser de tal manera que nos ha afectado a nosotros. Entonces, cuando nosotros decidimos poner un punto final, eso también se llama autoestima. Por mi autoestima, por quererme a mí, decido sanarme hoy del dolor y la pena que todavía siguen presentes en mi realidad para poder trascender esa situación. Y claro que es muy importante que tú recibas tal vez, si es que es muy difícil autoperdonarte y decir, en este momento decido que perdono todo y voy a empezar a cambiar. Muchas veces el dolor es tan grande y la situación fue tan difícil y tan fuerte y el rencor sigue todavía presente que se necesita de ayuda, una ayuda psicológica o una ayuda, por ejemplo, de una persona que se dedica a la tanatología, que es donde nosotros vamos a curar ese duelo, vamos a ir a sanar ese dolor y lo vamos a trascender. Hay remedios florales de Bach, que es una de las terapias que yo manejo, en donde los 38 remedios, alguno de esos remedios segurísimo, le pueden checar a una persona. Yo de hecho lo manejo todo con radiestesia, que es el uso del péndulo para diagnosticar, que en alguno de mis videos ya publiqué alguna información sobre ello. Es ir a buscar exactamente cuál es la vibración que esta persona esté emitiendo en ese dolor tan grande que tiene que no puede perdonar. Y entonces revisar entre las 38 remedios florales cuál es el remedio que esa persona necesita para poder superar esa situación. Y le va a ayudar a ir quitando como capitas de cebolla, en donde va a ayudar a un despertar de la conciencia de esa persona, donde se va a dar cuenta que tal vez la naturaleza de esa otra persona agresiva realmente no la puedes cambiar. Y quien tiene que cambiar es uno mismo. Uno tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? Voy a decidir sanarme a mí de aquello que sucedió, de aquello que me dolió tanto y recordar que hay un aprendizaje detrás de cada una de esas situaciones de dolor. Si yo logro entender cuál es el aprendizaje, si yo saco como un resumen de cuál fue la lección que yo tenía que aprender en esa situación y decido poner más atención en mi vida, decido no volver a caer en las trampas de un villano, decido que ya no quiero tener más experiencias de ese tipo, de esa calidad de situaciones, en ese momento yo me empiezo a sanar. Sí, pero para ello muchas personas tal vez sí necesitan una ayuda psicológica, a una persona, un terapeuta, un sanador, un maestro o un guía, o necesitas a un tanatólogo que te ayude a trascender esa situación tan difícil. Uh-huh. Cuando nosotros otorgamos el perdón a esa otra persona, no tenemos que ir a decirle, ay, ¿sabes qué? Te perdono y ya lo voy a olvidar y todo está bien. No necesitas hablar con esa persona. Con quien necesitas entablar una conversación es contigo, donde tú te dices a ti mismo, ok, reconozco cuál fue la lección de esa situación.
¿sí? Reconozco que tal vez en ese momento me confundí, en ese momento no estuve presente conmigo para poder entender qué era lo que estaba pasando. Yo creo que a todos nos han pasado situaciones difíciles, ¿no? Ninguno de nosotros estamos exentos a situaciones en las que nos hemos visto que hemos sido abusados por otra persona, ¿sí? Que tal vez tuvimos un exceso de confianza en otra persona al hacer un negocio y esa persona se aprovechó ahora sí que de nuestra nobleza. Y entonces, ¿dónde estaba yo que no me di, que no leí hasta la letra más chiquita, que no eh, pude comprender en su momento que podía ser estafada de alguna manera? Ajá, porque confié. Y muchas veces también porque hasta quise ayudar, ¿sí? Ay, ¿cómo no le voy a dejar la casa a esa persona? Aunque todavía no la pague, pues para ayudarle, para que su familia viva bien, porque no van a poder. Entonces, por querer ser bondadoso, por querer ser caritativo con otras personas, nos dejamos en segundo lugar y esa es la importancia de la autoestima, en donde yo me doy cuenta que primero puse a la otra persona antes que a mí. Y después cuando esa persona se aprovechó, me está enseñando una lección de que no debía haber sido tan confiada, ¿sí? De que no debía haber dejado que yo me guiara solamente por la compasión o por el amor o por la misericordia o por querer ayudar, porque entonces la gente viene y se aprovecha. Me están enseñando que yo debo de estar pendiente cuidando de mis cosas, ¿sí? Eso es, por ejemplo, en un trato comercial, en una venta de una casa, en un negocio que se inició, tal vez hasta con un socio, con una persona, hasta de nuestra propia familia, ¿sí? Que se confió tanto que esa persona se aprovechó y después abusó. Y entonces yo no tengo que ir a hablar con esa persona y decirle, ay, ¿sabes qué? Que te perdono. Más bien me tengo que perdonar a mí mismo por el no haber estado presente conmigo y haberme puesto en primer lugar, ¿sí? El haber sido tan confiado, el haber dejado de revisar todos los puntos o haber confiado a veces hasta en otras personas. A veces se acercan hasta expertos que te dicen, mira, vamos a hacer un contrato de tal manera que no va a haber forma de que la otra persona abuse y resulta que abusa. Y tú dices, no es posible que hasta con los expertos no se pueda confiar, ¿sí? Entonces, eso es por un lado, pero también a veces por una infidelidad, por a veces tú te entregaste tal vez al amor a una persona y cediste en muchas cosas y diste de más y te entregaste, ahora sí que casi casi le entregaste tu vida a esa persona y resulta que esa persona te traiciona, esa persona al final es infiel o esa persona abusa de ti o esa persona se porta mal y entonces hay que reconocer cuál es la naturaleza de esa persona y no volver otra vez a enamorarnos como a tontas y locas o a ciegas, sino siempre estar presente en ese equilibrio que yo llamo el equilibrio de los dos hemisferios cerebrales, en donde por un lado tienes la lógica y el pensamiento y la inteligencia para ver cómo están las cosas y por otro lado está el sentimiento y la emoción. Sí está bien que me enamore y sí está bien que dicen que el amor es ciego, pero hay una parte que no debes descuidar que también es esa parte del pensamiento. ¿Hasta dónde puedo dar y hasta dónde soy capaz de ayudar a otras personas o de entregar el amor o lo que sea, donde no me moleste, donde no me lastime? Y de hecho yo tenía un cuentito que siempre he trabajado con las personas cuando hablamos sobre el tema del perdón en una de las prácticas, en una de esas actividades que luego tenemos para poder entender al otro y entendernos a nosotros mismos. Y me estaba acordando de una situación cuando yo de niña, mi mamá le regalaron un loro, de esos loros que crecen grandes y que hablan y cantan y hacen fiestas y bailan, son muy simpáticos, y se lo regalaron recién nacido. Y me acuerdo que tanto mi hermana como mis papás le dábamos de comer en el pico a ese lorito porque no podía comer solito. Se le hacían unas papillitas y entonces ya el lorito comía y se le daba agüita y bueno, todo lo teníamos que estar cuidando.
Y entonces ese perico empezó a crecer, empezó a hacerse fuerte, esa como pelucita que tenía le empezaron a salir las plumas, y bueno, ese loro o el perico se volvió tan hermoso y era un encanto que aprendió a hablar, aprendió a bailar, aprendió a cantar. Tú le movías así el dedo y él te decía, eo, que te toreo, porque nosotros se lo decíamos y después se lo repitió. Entonces un día yo jugando con él y haciéndole eo, que te toreo, mira, me agarró con su pico exactamente en esta parte de la mano y no me soltaba. Sí, y cada vez que yo quería quitar la mano, el perico más se encajaba y me dolía más y yo nada más veía el chorro de sangre como escurría. La verdad es que me daban ganas de patearlo y aventarlo allá lejos y echarlo para la calle. Pero en ese momento no sabía cómo soltarme y entonces tuve que mover la otra mano y distraerlo para que se volteara y ya me dejara en paz. Y yo me puse a llorar pues del dolor, el susto, la impresión y todo lo que me pasó. Y la verdad es que después me puse a reflexionar y dije una frase que a lo mejor les va a causar así como, ay, ¿qué le pasa? Estamos hablando de cosas serias. Pero dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le andas metiendo el dedo si sabes que te puede morder? ¿Sí? Entonces, no puedes ser tan confiada, porque entonces el otro que mostró su naturaleza agredió a esa persona que le tuvo confianza. Y entonces es cuando tú comprendes que muchas veces no debes ser tan confiada porque lo que tienes que hacer primero es conocer la naturaleza de la otra persona. Y cuando la naturaleza de esa otra persona es agresiva, es abusiva, es mentirosa, es defraudadora, puede ser hasta una persona violenta, una persona que llega a cometer hasta crímenes, en ese momento tú te das cuenta que no debiste haber confiado tanto. ¿En dónde estabas tú cuando esas cosas pasaron? Y entonces tiene que ver con tu autoestima, cuando tú dices, ¿sabes qué? Sí, tal vez estoy muy enojada pues con esta persona, con lo que hizo, con la situación, estoy con un momento de rencor, de odio, de resentimiento, de ganas como de desquitarme, ajá, pero va a llegar el momento en el que tú por fin un día digas, ¿sabes qué? Quiero parar de sufrir por esta situación, voy a buscar ayuda, voy a buscar a alguien que me pueda ayudar a hacer un cambio para quitarme eso de la mente, porque es como un rollito que se prende un disco que está dando vueltas y ese disco que está dando vueltas te está diciendo, pero acuérdate lo que pasó y no te puedes olvidar de la situación. Todo eso tiene que ver con cosas energéticas, con cosas emocionales, con cosas mentales y con cosas físicas que te están pasando que necesitan ser sanadas. Y para eso hay especialistas, para eso hay gente. Y entonces lo importante es que te sanes tú. Lo importante es que recuperes tu alegría de vivir, tu paz y tu tranquilidad y que no te quedes en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese rencor, que se vale tenerlo, porque sí debe haber un tiempo de duelo, un tiempo donde lloras, en donde dices, ¿cómo es que me pasó esto a mí? Porque muchas veces no entendemos por qué pasó. Sí, ¿cómo es que me tenía que haber pasado esto? Entonces, cuando tú llegas a ese punto de, ok, voy a analizar la situación, voy a ver qué es lo que pasó, pero lo quiero sanar. Ya no lo voy a estar como recordando para seguir sufriendo, para agarrarme de ahí como un pretexto, para anclarme en el dolor, sino que a partir de ahora decido que eso lo voy a sanar y entonces busco ayuda. Y en esa ayuda está el perdonarme a mí primero, quiere decir me voy a sanar, me voy a querer tanto que me voy a curar. Y cuando me curo, entonces ya el otro ya ni me interesa, ¿no? O sea, afortunadamente existe la justicia divina que de alguna manera va a hacer que las cosas, ahora sí que caigan por su propio peso o que las cosas, que le vaya, como dice una canción, ¿no? Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, porque ese no es mi problema. Ya en ese momento lo suelto y en ese momento dejo de sufrir yo, que eso es lo más importante. Bueno, yo espero que esta información les sirva. Estoy muy abierta a sus comentarios, a recibirlos y poder de alguna manera ayudar
a que la gente resuelva situaciones que las hacen sentir tristes, que las tienen enganchadas en el dolor, en el rencor, en el resentimiento y muchas veces hasta el coraje contra uno mismo, porque dices que estaba haciendo yo que ni cuenta me di. Pero todo es aprendizaje, todo es lecciones de vida que nos van de alguna manera ayudando a aprender, a defendernos, a aprender a estar presentes, a aprender a estar aquí y aprender a hacer las cosas desde la grandeza y desde la maestría. Entonces, todo lo que te pueda servir, pues me encantaría que lo dejaras en los comentarios y vamos a seguir con este tema del perdón. Y bueno, de alguna manera, pues te mando un abrazo donde quiera que estés. Yo soy Uriel Helen y les deseo mucho éxito en esa parte de perdonar y de salir adelante y sentirte bien, recuperando tu paz y tu tranquilidad. Nos vemos la próxima.